Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Del Señor, la diestra de presenta la diestra del Señor, la diestra de Hashem poderoso. Hoy tenemos este mensaje que llevamos a través del apóstol Pablo, el que recibió las escrituras para llevar el mensaje de salvación al mundo, que es para los gentiles, porque el apóstol Pablo fue elegido para llevar el evangelio al pueblo gentil, a todos nosotros, fuera de los judíos. Y Pedro era el apóstol que Dios lo dejó nombrado pastor para dar el evangelio al pueblo hebreo, al pueblo judío. Bendito sea Dios. Entonces vamos a llevar y ver cómo fue nombrado Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Él fue apartado desde antes de la fundación del mundo para llevar el Evangelio. Porque Dios, Jesucristo, el Señor, se le dio el Evangelio exactamente a Pablo. Por eso Pablo dice, porque mi Evangelio, y está hablando Pablo, pero veamos cómo es y por qué. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. 4. Que fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, quienes a todo, al pueblo judío fue lo mismo, la oferta vino para todo el mundo, pero el pueblo hebreo no lo recibió. 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mí, Dios, mediante Jesucristo, con respeto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo, fíjese usted cómo él siempre se mantuvo desde el principio en las oraciones por el pueblo, como nosotros debemos seguir igual el evangelio que nos dejó Jesucristo a Pablo, y Pablo nos entregó a nosotros. Bendito sea el Señor. 10. Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. 14.
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros al Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas del justo por la fe vivirá. 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, que Dios se lo manifestó. 20. Porque las cosas invisibles es el eterno poder y leidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa para los que lo niegan o se rechazan, que el Señor los llama rebeldes, a los que no reconocen su santo evangelio y su salvación. Entonces ya están declarados rebeldes contra Dios. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y a Dios, porque se entregaron, se perdieron. Pero hoy, donde está esta palabra cumpliéndose punto por punto, la perversidad sexual es increíble. Ya matrimonios, porque en Sodoma y Gomorra hubo ese pecado, de ahí salieron los sodomistas, pero no había matrimonio. Hoy ya en las iglesias, inclusive llamadas evangélicas, pero no son evangélicas, se llaman iglesias de Satanás, sinagogas del diablo, lo dice en Apocalipsis, lo dice el Señor, que ya lo hacen casar mujer con mujer y hombre con hombre. Entonces, pero está cumpliendo la palabra y la profecía que fue que recibió Daniel. Cuando el Señor le pregunta a Daniel, dice, ¿qué viste, Daniel? Veo que la gente, los hombres y mujeres, se vuelven peor que Sodoma y Gomorra. Hoy el mundo secular está 100%
peor que Sodoma y Gomorra, porque ahí existió el sodomismo, la homosexualidad, el lesbianismo, pero no había matrimonio. Pero hoy ya el matrimonio aprobado casi en todos los países del mundo. Estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaño, malignidades, murmuradores, retractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bendito sea Dios. Porque muchos, aunque no las hagan, pero se gozan viendo esas prácticas vergonzosas, como está aquí. Todo lo que se mencionó se forma, como decir, un solo pecado, que es ya incurable ese pecado. Capítulo 2, Romanos 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombres, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo que tú, ¿escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios, acumulando ira para el día del fin, que ya estamos a un paso de que esto se termine. Porque si vemos nosotros noticias y la Biblia, oiga, no falla ni un punto y una coma, de acuerdo a lo que se está viviendo en estos días, es increíble. Pero ¿cuáles creemos? Los que vemos noticias y comparamos y leemos todos los días las Sagradas Escrituras. En todos los libros tiene que nos expresa la claridad, el conocimiento del tiempo que estamos viviendo. Bendito sea Dios. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseveran en bien hacer y buscan la gloria y la honra e inmortalidad. 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es la injusticia? Todo lo que hace Satanás, el diablo, porque el injusto es él, y perverte a toda la gente que él puede llevárselo. ¿Cómo? Haciendo todas estas cosas contrarios a la voluntad de Dios. Porque no hay acepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. 13.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. 15. Mostrando las obras de la ley escritas en su corazón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiendo sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. 18. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar y hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y así sucesivamente, como hoy igualito. Las iglesias pues dicen que se ha de hacer esto o aquello, pero no dicen la verdad, porque no dicen a través de la palabra de Dios. La única verdad del predicador es el que predica de acuerdo a esto. Leer, porque es fácil, leer la palabra. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Abren su Biblia, lo comprueban y lo van a entender, porque los varones de Dios lo único que hacemos es darle el conocimiento para que se abran sus ojos, su mente y su corazón y vayan asimilando la palabra santa y perfecta de Dios, y de esa manera uno se va santificando y Dios le va dando mayor conocimiento en la palabra, en las Sagradas Escrituras. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. 27. Y el que físicamente es incircuncisado, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la ley, con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo exteriormente, ni es circunciso la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en la del corazón es espíritu, no en letras de alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Bendito sea el Señor. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en toda manera. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, la ley, que Dios le dio a Moisés para que él la distribuyera a todo su pueblo Israel, de los israelitas, los judíos. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera,
Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. 5. Y si vuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera de otro modo. ¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún sois juzgados como pecador. ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Pues ¿qué somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una e hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese, según la palabra de Dios, que no encontró uno que sea justo, perfecto, excepto antiguamente. Aquí estamos hablando de la gracia. El primer justo fue pues el patriarca Job, un varón perfecto y temeroso de Dios. Capítulo 3, versículo 13. Sepulcro abierto es tu garganta, con tu lengua engañan, veneno de aspida y debajo de sus labios. 14. Su boca está llena de maldición y de amargura. 15. Sus bienes se apresuran para derramar sangre. 16. Quebranto y desventurado hay en tus caminos. 17. Y no conocieron caminos de paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todos los que le dicen, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito sea Dios. 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. 23. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Que como dice aquí, siendo justificados gratuitamente, gracia, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida por la ley, porque por las obras de la ley no, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que es igualito la misma cosa. La que gobierna la salvación es la fe en Cristo Jesús, y caminando de acuerdo a su santa palabra de toda la que está escrita. Entonces uno sigue buscando la santidad cada día, mejorando nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, porque hablamos de Jesús, pero el que da mal testimonio está blasfemando contra el Hacedor, contra el que dio su vida para salvación. 31. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito sea Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham vuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, como se puede leer en Génesis 5, Gálatas 3, 6. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en que se justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado, queda más blanco que la lana y más blanco que la nieve. Y esto está también en el Salmo 32, versículo 1 y 2. Esto se recibe, toda esta pureza, el día que se lavan los pies y hacen la Santa Cena. Con eso queda limpio, donde el Señor Jesús dijo, me llamáis maestro, bien lo decís porque lo soy. Si el maestro, el enviado lo ha hecho, vosotros también los daréis unos a los otros. Enseñanza puesto, mostrario, mandato, pero hoy ese mandamiento no la hacen casi en ninguna iglesia. En unas pequeñitas sí, después uno pregunta, ¿a qué hacen las bendiciones? Ni saben qué será eso. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo se convierte esa sinagoga, esa iglesia o esa congregación donde se juntan los hermanos, donde se junta la iglesia? Pues viene a ser una sinagoga de Satanás, una secta, así clarito. Y lean la palabra que vean que es una secta, si se la conocen. 9. ¿Es pues esa la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando él en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que estuvo andando aún circunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bendito sea Dios. 12. Y padre de la circuncisión, para que no solamente con los de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que se sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son
los herederos, vana resulta la fe y anulando la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, por eso, por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda descendencia, no solamente para los que estén de la ley, sino también para los que están en la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes delante de Dios, quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas como que son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. 19. Capítulo 4, versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. También dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respeto a él, sino escribió que le fue contado, sino también con respeto a nosotros, a quienes ha de ser contada esto. Es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justicia. Jesucristo el Señor, que fue crucificado, para nosotros es santificado por su santa sangre. Todos los que lo aceptamos, su muerte, su resurrección, su asunción a los cielos, y que por esa gracia que Él nos dio, somos salvos, si hemos hecho sus mandamientos y si guardamos su palabra. De Génesis a Apocalipsis, porque es un solo Dios, uno solo, como está escrito en Isaías 45, versículos 5 y 6. Yo soy Jehová, dice el Señor, y no hay ningún otro más que yo Jehová. Y todo el capítulo lo recomiendo para que se edifiquen, conociendo al eterno y soberano Dios. 5. Justificados fue por la fe, tenemos paz para con Dios, porque por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a la fe, esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, porque el que no anda dentro del Evangelio, hablando de todo siervo, pastores, predicadores, atalayas, que es igual, y que digan que todo le va de maravillas, el Señor ni siquiera le está tomando en cuenta. Pero los que están probados, perseguidos, vituperados, nos miran como que están mirando a un toro para sacarle con la bandera esa, para sacarle defenderse uno de que los arrastre. Entonces, ahí es que nosotros estamos protegidos por Dios, pero Él está ahí listo para defendernos, porque la vida del verdadero cristiano no es fácil, y el que me diga que es fácil es mentiroso,
porque nosotros tenemos que así, pero ahí adquirimos la paciencia, el amor, la misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos hace misericordia cuando estamos orando, ayunando, buscando de Dios, doblando nuestras rodillas todos los días, levantándonos como Él a las 3 de la mañana o a las 12 de la noche para poder decir, como dice el salmista David y los demás salmistas: me despierto a las 12 de la noche, Señor, a buscarte y a clamarte. Entonces, y si uno le dice: Señor, mira, aquí estoy, y mira la hora que es, haz misericordia, porque en tu palabra dice que tu misericordia es eterna y para siempre. Bendito sea Dios. 5, capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún era más débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Qué dijo el Señor cuando vino? No he venido por los buenos, sino por los malos. No he venido por los injustos, por los justos, sino por los injustos. No he venido a condenar, sino a salvar, lo dijo clarito. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando, como dice, no tendráis ira, acumulando ira para el día de la ira. Entonces uno tiene que evitar, pero no va a faltar un ser humano, pero que no ande en el camino de Dios para buscar andar ofendiendo. ¿Quién? Porque Satanás conoce al bueno, a los malos de él, son hijos de él, palmoteándolo y dándole todo, pero no en justicia, sino la justicia según de él. ¿Cómo? Robando, asaltando, matando. Esa es la misión de todos los hijos del diablo. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, la paz con Dios. 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Cómo se podría pecar o tomar en cuenta el pecado donde no existe ley? Es como hoy, si uno va guiando, se pasa un semáforo en rojo, ¿qué pasa? Una multa grave, y en ciertos lugares van a la cárcel. ¿Para qué? Para que se respete la ley y obedezca y haga su profesión de manejar un carro correctamente. Pero si el mundo obedeciera a la ley y a su cartón que le dan la licencia para manejar, no hubiera tanto accidente y las muertes, especialmente por las tardes, por la madrugada, porque choferes que están llenos de alcohol, sin control mental, porque el que tiene alcohol pierde la visión, pierde el control, el 20, el 30, el 40, el 50%, según el estado que ha tomado. Entonces, ¿pero qué pasa con eso? Personas irresponsables que no aprecian ni sus propias vidas. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, cual
Jesucristo, el Señor, el Eterno, el Soberano, el bendito, el Santo de Israel. Y con él, ¿dónde sucede cómo? El caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchos transgresores y transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Cuáles son los justos? Hijos de Dios. Y los pecadores, hijos del diablo. No hay que romperse la cabeza haciendo tantas historias, tantas filosofías humanas, leyendo libros que nada tienen que ver con este libro. Salomón ya lo dijo desde mucho antes. Ya no hay tiempo de hacer muchos libros y muchas letras. Todo el hombre es andar bien, porque Dios juzgará todas las cosas, sean buenas o sean malas. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría se han dado a hacer libros. No porque no sea, es bueno, necesario un testimonio, un libro edificativo, real. Pero leer hoy libros, mire lo que más es la abundancia de libros. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos dado 5 capítulos de Romanos para que se edifiquen, pero ustedes sigan con la Biblia abierta. Esta es una fuente, como dijo el Señor, porque dentro de nosotros corren ríos de agua viva para vida. ¿Cuándo? Porque los ríos de agua viva son la palabra de Dios. Así que ustedes tienen eso, una guía para empezar, y de ahí ustedes pueden leer todas las cartas, toda la Biblia, poquito a poquito. Van entendiendo y se van arrepintiendo y empiezan a acercarse a la misericordia de Dios, porque Dios está como en la forma que dio su vida en la cruz, con sus brazos abiertos, diciendo: ven, hijo mío, arrepiéntete de lo mal, arrepiéntete del mal camino de la perdición, y ven hacia mí, y te daré a beber del agua de la vida. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es la presentó diestra del Señor, la diestra del